Gracias al manejo que se le está dando al embalse de Salvajina, el agua podría alcanzar hasta que vuelvan las lluvias. Se requiere que industrias y hogares se comprometan a hacer buen uso del recurso. Un equipo del informativo recorrió el río Cauca y algunos de sus tributarios. Este es su aspecto a pesar de encontrarse en bajos niveles frente a los promedios históricos. Continúan restricciones al uso indebido del agua en todo el valle. Autoridades deben hacer cumplir las medidas adoptadas por CBC. Les mostramos cómo quedó la recuperación paisajística del corredor ambiental en la franja forestal protectora del río Cañaveral. Y en la entrevista de la semana, en el Día Mundial de la Educación Ambiental, los procesos que se llevan a cabo en el valle para crear conciencia y proteger el ambiente. Informativo CBC, otro compromiso con la región. Bienvenidos a la emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Vamos con las noticias. Buscando garantizar el suministro de agua a pesar de las altas temperaturas y las escasas lluvias, la corporación continúa haciendo cumplir las restricciones. En lo que va del 2016 ya se han suspendido 17 captaciones de agua para riego en el río Cauca. Y gracias al manejo que se le está dando al embalse de Salvajina, el agua que suministra podría alcanzar hasta que vuelvan las lluvias. Eso sí, esto depende de que tanto industrias como hogares se comprometan a hacer un buen uso del recurso. CBC, en concertación con EPSA, viene haciendo seguimiento diario a la regla de operación de Salvajina, en la que se han acordado, entre otras disposiciones, realizar suspensiones de descargas con cierres de 4 horas diarias para realizar una operación que permita un manejo eficiente del agua, regulando el preciado líquido que servirá para mantener el caudal del río Cauca durante la actual fase de madurez del fenómeno del Niño. Para descargar paulatinamente en esta época de enero, febrero y marzo, anunciada como crítica por el IDEAN, por el fenómeno del Niño y su impacto, es decir que estamos garantizando que los caudales a su paso del río Cauca, a su paso por la ciudad de Cali, sector de Juanchito, sean los mínimos para poder derivar por gravedad o en condiciones críticas por bombeo a través de bombas flotantes y garantizar el agua para el oriente y sur de Cali. Entre las medidas complementarias adoptadas por la CBC para optimizar el agua de Salvajina y garantizar el caudal mínimo para la captación del acueducto de Cali, están la realización de recorridos de vigilancia y control en lancha a concesiones de agua, las restricciones en horarios de riego agrícola y la coordinación con la Corporación del Cauca para monitoreos de vertimientos y captaciones ilegales. Estamos haciendo recorridos aguas arriba del río Cauca de Cali para mirar qué vertimientos se están realizando, qué usos del agua, qué bombeos se están haciendo para establecer horarios de bombeo y de esa manera evitar que el caudal pues, se agote a su paso por Juanchito o por Puerto Mayarino. Gracias a la regla de operación de Salvajina implementada por la CBC en los últimos meses del 2015, el nivel de almacenamiento del embalse pasó de un crítico 16% de almacenamiento en septiembre a un 51% de su capacidad al finalizar el año. Aproximadamente 4 horas después de salir de Salvajina, las aguas que son descargadas pasan por aquí, por la balsa, la segunda estación de medición de la CBC, donde aún se mantiene regulado el nivel del río Cauca. Desde la balsa, en límites entre el departamento del Valle del Cauca y del Cauca, Álvaro José Botero, Informativo CBC, comprometidos con la vida. Y un equipo del informativo CBC recorrió el río Cauca y algunos de sus tributarios. Gracias a las medidas tomadas en el embalse de Salvajina, estas corrientes de agua lucen mucho mejor de lo esperado. Esto teniendo en cuenta la sequía que los ha hecho llegar a niveles muy bajos. Una cámara del informativo CBC realizó un recorrido por la cuenca alta del río Cauca, donde pudo verificar que Salvajina se encuentra en un 51% de su capacidad de almacenamiento y que el río en todas sus estaciones de monitoreo pasa con niveles bajos pero con un caudal reducido. Estamos hablando de un volumen total de 865 millones de metros cúbicos. Entonces, hoy en día estamos en la mitad prácticamente y esto nos da un colchón de espera estos 3 meses secos. Aunque este balance es positivo, la situación está lejos de ser la ideal. Lo ideal es tener el embalse más allá del 75-80%, ¿cierto? Para estas temporadas de sequía, porque se puede soltar aún más agua y tener el río, digamos, con mucho más caudal aguas abajo del embalse. Pero en este momento, pues no se puede soltar toda el agua porque obviamente no se va a regular, sino que nos puede agotar el embalse muy rápidamente.
Debido a la sequía y a la necesidad de la restricción en el embalse en sitios del río Cauca como La Balsa, el caudal está en un 18% de su nivel promedio histórico para enero, en Juanchito al 22% y en La Victoria, Media Canoa y Anacaro entre el 14 y el 18%. Por todo lo anterior, el llamado es a seguir haciendo un uso racional de agua en los hogares y a las empresas a que no arrojen elementos contaminantes para evitar problemas en la calidad del agua. Por ello, la prohibición al llenado de piscinas, estanques, riego de jardines y lavado de vehículos son algunas de las medidas que las autoridades deben hacer cumplir en todo el valle. Restricciones en el uso del recurso hídrico en el Valle del Cauca se encuentran vigentes para los usuarios del agua del departamento, tales como la prohibición del llenado de piscinas, estanques, riego de jardines de zonas verdes y lavado de vehículos para las áreas residenciales, así como la restricción en la operación de pozos de uso agrícola solo durante 6 días a la semana con un aprovechamiento máximo de 12 horas al día. Nosotros tenemos una primera capa acuífero, que es la A, que es la que prácticamente el gran porcentaje de pozos se está tomando en este momento. Hay otra capa de acuíferos que es la C, la cual toman pocos, que se está protegiendo más que la otra, y pues este régimen de operaciones para, digamos, llevar un control de esos niveles, que no se desciendan tanto para poder, digamos, tener primordialmente pues para uso de abastecimiento público. En este momento la Regional Suroriente a través de los técnicos está haciendo seguimiento al cumplimiento de obligaciones que se dan en estos permisos o concesiones de aguas subterráneas. Entonces se está haciendo mediante visitas a los pozos y se está verificando el cumplimiento de esas obligaciones, entre otros pues que estén funcionando con el régimen de aprovechamiento concesionado. Los usuarios que cuentan con concesiones de aguas superficiales y subterráneas con usos diferentes al de consumo humano deben suspender la captación de aguas de ríos y quebradas y usar solo las aguas subterráneas para sus actividades productivas. Igualmente, el sector productivo debe tener en cuenta la suspensión de captaciones para uso agrícola los domingos y el establecimiento de turnos de riego donde fuere necesario, entre otras disposiciones. Superficial en el momento no se puede, digamos, tomar en determinadas formas. En este momento pues protegemos más por medio del agua superficial y subterránea, pues hacer un manejo entre las dos adecuado para poder tener unos caudales que se mantengan. Esta etapa de recarga del acuífero es muy lenta, entonces pues si en estos tiempos de sequía nosotros sobreexplotamos, no vamos a tener agua suficiente para un futuro. A estas medidas adoptadas por la CBC para la reducción del riesgo de desabastecimiento de agua en temporada seca y de fenómeno del Niño, se le viene haciendo estricto seguimiento a su cumplimiento por parte de los funcionarios de la corporación en todo el territorio vallecaucano. Nos vamos a un breve corte y al volver les mostraremos cómo quedó la recuperación paisajística del corredor ambiental en la franja forestal protectora del río Cañaveralejo. Y en nuestro segmento principal, en el Día Mundial de la Educación Ambiental, los procesos que se llevan a cabo en el Valle para crear conciencia y proteger el ambiente. Ya volvemos. Funcionarios de la corporación realizaron una visita técnica al vertedero de Córdoba en Buenaventura para verificar las adecuaciones que se requieren en el Baso 2. Esto con el fin de que se pueda seguir disponiendo allí los residuos que se generan en el municipio. En la visita realizada por la CBC al basuro de Córdoba, se pudo verificar técnicamente el estado del vertedero y las adecuaciones de emergencia que se requieren para el realce del Baso 2, así como ratificar las medidas técnicas que se deben implementar, como la instalación de chimeneas. Este vaso donde nos encontramos, hacer un realce del vaso que nos permita hacer una disposición durante los próximos 6 meses. Pero para habilitar este vaso, el geotecnista les ha solicitado que debemos de hacer unas celdas con unas chimeneas para recoger lixiviados y evitar la presión de los mismos sobre la pared del botadero actual y evitar un colapso del mismo. Entonces, en este momento, el municipio de Buenaventura, con el operador de aseo, debe realizar las adecuaciones respectivas que permitan un control de lixiviados y evitar las presiones sobre la pared del relleno. Estas adecuaciones permitirán disponer la basura del puerto por unas semanas más, mientras la CBC aprueba los diseños para las obras de adecuación del Baso de contingencia 3 que debe realizar el operador Buenaventura Medio Ambiente. Es una celda de contingencia número 3 que ha sido denominada así. Indudablemente falta en una parte de los diseños, en la parte de recolección de las aguas lluvias. Allí hay una parte de llegada de las aguas de la vía doble calzada Buenaventura-Cali, que indudablemente no las tuvieron en cuenta en el diseño y le hemos pedido los ajustes respectivos para ver el manejo de esas aguas
que se van a presentar allí. Tienen que hacer unos canales recolectores y indudablemente falta un muy detallado inventario de la flora del sector para poder entrar a dar el permiso definitivo. La vida útil programada del vaso de contingencia número 3 será de 12 meses, tiempo en el cual se espera que el distrito de Buenaventura tenga una solución definitiva a su problemática de basuras con el licenciamiento ambiental de su futuro relleno sanitario. Y ahora nos devolvemos a Cali. En la siguiente nota les mostramos cómo se recuperó la franja forestal protectora del río Cañaveralejo para el medio ambiente y para la ciudad. Cali cuenta con un nuevo corredor ambiental urbano en el sur de la ciudad, el cual está asociado a la franja forestal protectora del río Cañaveralejo. Lo que se ha buscado es integrar estas áreas de protección alrededor de los ríos de Santiago de Cali al sistema de espacio público para que la gente pueda apropiarse de ellos y disfrutarlos a la vez que también procuran, digamos, su cuidado y protección. Con recursos de la sobretasa ambiental superiores a los 1.500 millones de pesos, el DAGMA y la CBC, además de recuperar ambientalmente este espacio verde, construyeron senderos peatonales y ciclovía, realizaron el manejo de la vegetación existente y el control de plagas y un parque biosaludable con equipamientos deportivos que atrae a gran cantidad de vecinos a hacer deporte en su área recreativa. Al parque lo está utilizando más la gente adulta, tercera edad, como usted ve allá, gente de 40 años para arriba. Mire la señora. Una señora por lo menos de 80 años ahora sale a hacer su gimnasia. Anteriormente no salía porque no había espacio. Yo estaba yendo al gimnasio hasta diciembre, entonces dejé de ir con la gripe y tal y me vine acá. Y acá está excelente, me pareció increíble, todo muy bueno, completo. Se ha hecho, por supuesto, recuperación ambiental en términos de enriquecimiento del paisaje con especies arbóreas arbustivas y ornamentales, con el fin de mejorar también pues, la parte ecosistémica del corredor. Este proyecto hace parte de la estrategia de corredores ambientales urbanos definida por el Sistema Municipal de Áreas Protegidas, que fue incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, con el cual, además de proteger el área forestal protectora del río, se vincula a la comunidad en su cuidado y protección. Y ahora les tenemos imágenes de una de las visitas que miembros de la corporación hacen al Páramo del Duende. Esto con el fin de comprobar el estado de conservación de este ecosistema. Estudio de suelo, recorridos de observación e investigación, seguimientos, inventario florístico y mantenimiento a la estación hidroclimatológica son las tareas que los integrantes de la expedición al Páramo del Duende realizan para garantizar el estado de la conservación del parque. La travesía, que dura alrededor de 10 días, cuenta con la participación, además de los profesionales de la CBC, con integrantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC y la Universidad del Valle. Este año, como objetivo de la misión o expedición al Páramo del Duende, fue realizar recorridos de control y seguimiento al área y a los objetos de conservación que allí se están conservando en esta área protegida. Además del mantenimiento a la estación hidroclimatológica de la CBC, se realiza estudio de suelos, los cuales confirman el grado de conservación que tiene esta área, y por primera vez en la historia de estas expediciones se programa la instalación de cámaras trampa. La instalación de fototrampas que se colocaron en diferentes puntos del parque natural y sobre todo en el páramo, con el fin de rastrear la presencia de oso de anteojo y de otros mamíferos como el puma. Los estudios que se hacen en el Páramo del Duende se realizan continuamente para verificar su estado y detectar a tiempo posibles amenazas en su entorno. De encontrar alguna anomalía, las instituciones encargadas de su protección podrán tomar las medidas preventivas necesarias. Nos vamos unos segundos, pero al volver hablaremos en la entrevista de la semana del Día Nacional de la Educación Ambiental y lo que estamos haciendo en el Valle del Cauca. Ya regresamos. Volvemos al informativo CBC y, como lo dijimos antes, dedicaremos esta entrevista de la semana a hablar del Día Mundial de la Educación Ambiental y los procesos que se llevan a cabo en el Valle para crear conciencia y proteger el ambiente. Para ello tenemos con nosotros a Néstor Pulgarín, gestor del conocimiento del Zoológico de Cali, una institución que es uno de los aliados de la CBC en este tema. Néstor, buenas noches y un gusto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, muy bien. ¿Por qué se celebra hoy, 26 de enero, el Día Internacional o el Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno, esta historia de celebración del Día Mundial o Internacional del Medio Ambiente y de la Educación Ambiental principalmente, parte del 75 se reunieron unos expertos en el tema
y hicieron como unos tratados y unos lineamientos para trabajar en educación ambiental, y de ahí partió, digamos, que se celebre este Día del Medio Ambiente y de la Educación Ambiental, pero sobre todo es realizar su importancia de que no es solo un día, sino que hace parte, digamos, de nuestra vida y de nuestra construcción social. El zoológico y la CBC trabajan en diferentes estrategias de educación ambiental, pero uno preguntaría, ¿será que el tema de la educación ambiental lo manejamos los colombianos de dientes para afuera? Porque hubo un revuelo total por lo del oso en Chingaza, pero la gente no se para en la casa, algo que es muy sencillo y que tiene a la mano hacer. ¿Cómo es esto? Bueno, hay una situación bastante compleja de entender. Los problemas ambientales son muy complejos. A veces miramos los problemas al final del tubo, pero no entendemos estructuralmente qué es lo que sucede. Digamos que esta situación reprochable de toda manera y un acto, digamos, bastante difícil de ver, un acto, digamos, muy feo en términos sociales, y en términos naturales, pero hay algo que entender, es que los problemas ambientales están relacionados más a la situación social, son producto de nuestras formas de producir, de nuestras formas de consumir, y hay una relación en esta zona, y es que en todo este valle interandino está la mayor diversidad de nuestro país, pero también está la mayor diversidad cultural, está el mayor poblamiento, digamos, de nuestro país, y el problema en concreto, digamos, el problema mayor es cómo hemos erosionado esa relación entre sociedad y naturaleza. Ese es un problema muy complejo de entender y que es un reto, uno de los principales retos de la educación ambiental. Alguien podría preguntarse, bueno, un zoológico se dedica a la exhibición de animales. ¿Qué tiene que ver un zoológico con la educación ambiental? Y puntualmente, ¿qué hace el Zoológico de Cali, o la Fundación Zoológico de Cali en este caso, en este tema de la educación? Claro, esa es la creencia más común, digamos, en la sociedad, pero hay algo muy importante. Nosotros como zoológico, digamos que llegamos a la conclusión de que el aporte que teníamos para la ciudad iba más allá de tener unos animales para mostrar, sino que teníamos que convertirnos en una plataforma para la formación ciudadana. Y parte de esa formación ciudadana debe ir integrada a otras apuestas desde la educación ambiental, que no sean únicamente desde la construcción biológica o el discurso de los animales o contarle cosas chéveres de los animales al público, sino que los animales vivan una experiencia significativa, que los que van y nos visitan al parque tengan procesos de aprendizaje significativo, o en los procesos de formación y acompañamiento que hemos hecho con la CBC, esos procesos, digamos, se integren a la construcción de prácticas ambientales sustentables y sobre todo a la formación ciudadana consciente de la necesidad de transformar toda esa realidad social. El zoológico se dedica entonces a exhibir a algunas especies de fauna y la gente va y lo visita. La CBC, de otro lado, es una entidad que administra los recursos naturales y que ejerce autoridad ambiental, pero hay proyectos en los que se ven juntos. Hablemos un poquito de eso. Sí, claro que sí. Nosotros desde hace ya varios años la CBC ha sido un socio de gestión, y digamos que dentro de esa gestión hemos identificado las necesidades de formación y capacitación que tienen nuestra población vallecaucana. Una de ellas, principalmente, quisiera resaltar, ha sido la población docente. El ciudadano maestro, como lo llamamos nosotros, cumple un papel fundamental en la formación integral de los ciudadanos. Y con la CBC hemos logrado llevar unos procesos de cualificación docente en el departamento, donde hemos tocado diferentes temas relacionados con propósitos de formación ciudadana, y con ellos hemos logrado, digamos, hacer unas alianzas y unos procesos significativos donde ya la educación ambiental no es un tema que toquen exclusivamente las entidades ambientales, sino que se convierte en un tema prioritario de la ciudadanía. Este sin duda fue uno de los proyectos más importantes en formación que se tuvo el año pasado con el zoológico. ¿Cuántos maestros alcanzaron a impactar en esta capacitación? Bueno, directamente tuvimos más de 400 y pico de maestros que participaron en el proceso, pero todos estos maestros son líderes de procesos institucionales. Entonces, lo que logramos, digamos, fue una oleada de información, conocimiento y sobre todo aprendizajes significativos, donde estos maestros llegan a la escuela y tienen el compromiso y la responsabilidad de replicarlo con estudiantes, con directivas docentes y sobre todo con la comunidad, porque la escuela hace parte de la comunidad y esta relación con la comunidad es lo que va a construyendo prácticas ambientales sustentables cuando hablamos de transformación en el entorno. Los maestros trabajan desde las instituciones educativas en lo que llamamos proyectos ambientales escolares. Nos cuenta usted que han surtido, digamos, un proceso de capacitación dirigido a estos maestros del Valle del Cauca, pero ya hay algunos resultados. ¿Qué se ha visto? ¿Cuál es el cambio que, digamos, tanto estudiantes como comunidad puede ver en los maestros
que no estaban capacitados y una vez ya fueron capacitados en este tema. Sí, claro que sí. De hecho, hace poco tuvimos el tercer concurso departamental de proyectos ambientales escolares y identificamos muchas situaciones donde pensábamos que teníamos una situación bastante compleja en términos de los resultados que se han dado con estos proyectos, pero digamos que más que resultados concretos hay unos retos y unas responsabilidades tremendas. La escuela ha logrado identificar que la educación ambiental no es exclusivamente hablar de animales o hablar de plantas, sino que tiene que ver también con una relación ciudadana y cómo nosotros desde un consumo sustentable, desde un consumo inteligente, empezamos a transformar prácticas relacionadas con ese consumo y con la posibilidad, digamos, desde la transformación de esas prácticas ciudadanas, construir un mejor planeta, un mejor país y una mejor sociedad relacionada a eso. Ustedes insisten mucho en eso y yo quisiera profundizar un poco en ese concepto porque ustedes hablan de... Cuando hablan de la educación ambiental, dicen, es que la educación ambiental no es solo cuidar la naturaleza, es más allá. ¿Qué es? Sí, claro que sí. Digamos que siempre se ha entendido la educación ambiental como la educación animalista o la educación en plantas o lo relacionado con lo verde, pero el ambiente es mucho más allá. El ambiente es una relación sistémica y tiene que ver cómo nos relacionamos sociedad-naturaleza, cómo nos mediamos por una cultura y cómo lo hacemos dentro de un territorio o sobre un territorio. Y eso implica de que todos los actores son bienvenidos cuando hablamos de educación ambiental, no solamente los que participamos en procesos directos sobre el ambiente, sino que es un compromiso ciudadano. Entonces, cuando ya no hablamos de que son solo los animales y no solo las plantas, sino que son nuestras prácticas de consumo relacionadas a ese territorio y, digamos, direccionadas con esa cultura, es a la sociedad a la que tenemos que apuntar para lograr esas transformaciones que transformen este medio ambiente y, sobre todo, vuelvan armónica esa relación entre sociedad y naturaleza. ¿Y hay alguna expectativa por parte del zoológico o de la corporación de que estas capacitaciones sigan? Sí, de hecho es maravilloso que sigan y es un reto que debe continuar, pero sobre todo lo que queremos es que la comunidad caleña y sobre todo la comunidad vallecaucana entiendan que estos procesos, más que una capacitación, son procesos que son en el día a día de cada institución y es una responsabilidad de todas defender nuestro departamento y defender nuestro territorio y construir un mundo mejor para todos. Hay una premisa que nos la cargan a los colombianos y es que a veces llegamos tarde o cuando nos convocan no llegamos en el tiempo indicado y eso pasó un poco con los maestros. Cuando se cerró la convocatoria, recuerdo, fueron muchas las llamadas que se recibieron en la CBC y supongo que en el zoológico. Yo también quiero ir, yo también me quiero vincular. Entonces sería bueno, Néstor, desde ya de alguna manera como que se vayan preparando, ¿cierto? Y que estén muy atentos para que se puedan vincular. ¿Cómo es ese proceso? ¿La persona llama o definitivamente tiene que tener un perfil, una experiencia docente en el tema ambiental o necesariamente lo importante es que sea un docente líder? No, y de hecho, más que docente, está abierto a la comunidad. Te hablaba que el zoológico en ese momento está en un proceso de volverse una plataforma de formación ciudadana y dentro de eso, para nosotros es bienvenido todo el que quiera pensarse este cuento de transformar la sociedad a partir de la educación ambiental y simplemente tiene que llegar donde nosotros. Casi todo el mundo conoce dónde queda el zoológico y la Fundación Zoológica tiene un talento humano y un equipo maravilloso a disposición de esto y sobre todo no esperen que nosotros les digamos qué hacer, sino que si van donde nosotros va a ser un trabajo colaborativo donde entre todos vamos a construir propuestas, ideas, sueños y metas que queremos alcanzar con este cuento de la educación ambiental. Pero entonces, Néstor, la educación ambiental no es solo para niños, uno no puede decir, es que son los de los colegios, usted me está hablando que estamos trabajando con docentes, pero también adultos, viejitos, la mamá, la señora, el adolescente, todos tienen espacio en la educación ambiental. Sí, claro que sí. De hecho, siempre se ha pensado que la educación ambiental y el zoológico es para niños, pero no, en la educación ambiental todo el tiempo es un proceso de aprendizaje. Nosotros los seres humanos jugamos y aprendemos toda la vida, en cualquier lugar, en cualquier escenario, y al hacer esto entendemos que esto no es un problema de formar los seres del mañana, sino de formarnos todos para transformar las realidades concretas de nuestro país y de nuestro territorio. Pues Néstor, qué mejor reflexión que hoy, precisamente 26 de enero, el Día Mundial de la Educación Ambiental, para hablar un poco más sobre el concepto, sobre los desafíos y sobre todo el compromiso que tiene cada una de las personas que está allá en la casa, ¿sí? Que esto no es un tema de institución, esto no es un tema del gobierno, esto es un tema de mi actuar desde que me levanto
hasta que me acuesto. Claro que sí. ¿Cierto que sí, Néstor? Sí. Muchas gracias, Néstor. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias a todos y de parte del equipo de la Fundación Zoológica de Cali, un saludo a toda la comunidad caleña. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía del canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.